de fondo, que es lo que habíamos anunciado hace algunos minutos. Primero, ¿quién es quién en esta marcha, en esta huelga del magisterio, que ha puesto de vuelta y media al país y que ha llevado en algunos casos a tener 2 meses sin clases escolares y con la posibilidad de perder el año? Número uno. Número dos, la semana pasada hubo una reunión en Palacio de Gobierno con el presidente, la ministra de Educación, que va a estar aquí también en unos minutos en el estudio, y el ministro Zavala para solucionar el problema. Se ha solucionado el problema en 5 regiones, pero hay 13 que se mantienen en huelga. ¿Quiénes están dentro de del magisterio y de estas protestas? Son efectivamente muchos de los profesores que están vinculados a los casos más extremos o vinculados a brazos políticos del pensamiento Gonzalo. Se ha hecho una investigación muy prolija en este sentido y vamos a ver quién es quién en cada una de estas marchas y quiénes son los infiltrados. Marisol Choquehuanca, de Punto Final, nos lo explica. 12 de julio, Plaza San Martín en el centro de Lima. Era el primer día de la huelga nacional indefinida convocada por las bases regionales del SUTEP. Aún era una huelga con poca convocatoria de profesores. Entonces, a un lado de la plaza, uno de los docentes, megáfono en mano, se encarga de azuzar a la masa. Su nombre, Edgar Tello Montes, secretario general de CONARE, Región Lima. Quizá la presencia y palabras de Tello Montes podrían ser tomadas como el de un docente más que protesta por sus derechos. Pero Tello, dirigente del Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción del SUTEP, CONARE, es la misma persona que a una sola voz y puño en alto arengaba. Este video es del año 2013, del 4º Congreso Nacional de CONARE SUTEP, encuentro en el que Tello Montes fue elegido secretario general. Tello no tiene antecedentes por terrorismo, pero su entorno y quienes lo eligieron aquel día son algunos excarcelados de Sendero Luminoso. Quien habla de guerra es Estela Guillermo Álvarez, la misma profesora que en septiembre del año pasado participó de la marcha de los féretros de senderistas hacia el mausoleo que le construyeron en Comas. Y este es solo un caso. En el siguiente reportaje conoceremos quiénes son los excarcelados de Sendero Luminoso, incrustados en una organización sindical que podría estar haciendo eco de un reclamo justo de los profesores del país, pero que además lo estaría utilizando para sus propios objetivos políticos. Profesores condenados por terrorismo que permanecen en el sistema educativo son miembros activos de CONARE, a quienes se les vio participando entusiastas en las recientes protestas de los docentes. Incluso algunos de ellos son abiertamente simpatizantes de Movadef y del pensamiento Gonzalo. Soy activista del movimiento por amnistía y derechos fundamentales y parto por reafirmarme por la ideología guía desde el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Esta semana la huelga de los profesores se intensificó. Miles de docentes provenientes de las zonas más alejadas del país llegaron a Lima para hacer eco de un pedido a todas luces justo. Muchos de ellos ganan poco más de 1.200 soles. A ellos no les benefició la reforma magisterial que vincula los incrementos salariales con el desempeño de su trabajo, pues no lo aceptan por considerarla amañada y piden su derogatoria. Eso es debatible. Lo cierto es que siguen enseñando en las aulas y ganando un sueldo que no les alcanza para vivir. El jueves, el Ejecutivo abrió las puertas de Palacio para llegar a un acuerdo con los profesores, pero solo obtuvo la firma de representantes de 4 regiones, entre ellos de Cusco, quienes reiniciarían las clases mañana. Pero miles de profesores hoy siguen en las calles, pues no reconocen a esos líderes sindicales. Los docentes desconocen al CEN del SUTEP, que por años dicen estuvo en manos de Patria Roja, y ahora han surgido nuevos rostros, como el de Pedro Castillo, llamado presidente del Comité de Lucha de Regiones. Son varias las facciones que se están disputando el liderazgo en la protesta de los profesores, y una de ellas es CONARE, considerado el segundo brazo político de Sendero.
cómo nace CONARE, desde cuándo y sobre todo quiénes son los excarcelados de Sendero Luminoso que han tomado el poder de esta organización sindical que dice representar a los profesores. CONARE más o menos sale el 2003, el 2004 en la ciudad de Huancayo, ¿no? Con un profesor Robert Guaynalaya, que era aparentemente demasiado radical, la más radical del SUTEP. Es más, él se declaraba directamente seguidor del pensamiento Gonzalo, es decir, la línea que seguía a la organización Sendero Luminoso. La lucha recién está empezando. Tenemos un largo camino por el que tengamos que recorrer. Por eso no fue extraño ver por aquella época a Robert Guaynalaya junto al abogado de Abimael Guzmán, Manuel Fajardo. Tras la salida de Guaynalaya, le siguieron otros representantes como Efraín Condori Ramos, denunciado por apología al terrorismo. CONARE decía ser la voz de los profesores más olvidados. La función que tenía CONARE era enfrentar directamente a la dirección nacional, porque según la dirección que tomaba CONARE, era de que la Dirección Nacional del SUTE siempre vendían las huelgas y que estaban de espaldas a las necesidades del profesor de las zonas más alejadas, y que eso representaba CONARE. Con ese discurso, en el 2013, CONARE SUTEP empezaría a ser copado por excarcelados de Sendero Luminoso. En este video, donde se elige al secretario general de CONARE, Edgar Tello Montes, no solo estaba la profesora sentenciada por terrorismo Estela Guillermo Álvarez, sino también otros personajes claves. Aquí se ve a Miguel Ángel Canales Cermeño, excarcelado por Sendero Luminoso, arrestado en los años 90 por apología al terrorismo. Junto a él se coloca Dax Dionisio Medina Flores, también sentenciado por terrorismo. Ahora observe. Esta es la marcha del SUTEP del último 1 de agosto. Entre los profesores se puede ver a Dax Medina Flores, quien seguiría ejerciendo la docencia escolar. Pero él no solo acompaña la marcha. Aquí se le ve también junto a otro sentenciado por terrorismo, Víctor Olivos Peña. Dax Medina también participó en febrero de este año de una protesta del Movadef frente al Jurado Nacional de Elecciones. El 26 de julio, cuando los profesores marchaban por el centro de Lima, la policía también advirtió la presencia de Juan Orlando Chávez Díaz, según fuentes policiales, conocido en los años 90 como Camarada José, también procesado por ser parte de Sendero Luminoso. Pero es en la primera concentración de CONARE, el 12 de julio en la Plaza San Martín, que se logró identificar a quienes serían sus líderes principales, como Osvaldo Esquivel Caicho, uno de los fundadores de CONARE, secretario de Prensa y Propaganda de Movadef, como quedó registrado en estas imágenes, y además detenido en el megaoperativo Perseo 2014 por terrorismo. Esquivel Caicho estaba en la reciente marcha del SUTEP. Conversaba con este hombre que luego estaría al lado derecho del actual secretario general del Comité de Lucha de las Bases Regionales del SUTEP CONARE, Edgar Tello Montes. La misma persona que hace unas semanas estuvo al lado del congresista del Frente Amplio, Edgar Ochoa, en un evento dirigido a profesores. El congresista dijo después que desconocía de la relación de CONARE con ex excarcelados de terrorismo. Otro personaje presente en las movilizaciones del SUTEP fue Marco Antonio Quispe Crispín, quien se habría autodenominado encargado del Comité de Docentes Contratados y Desempleados, persona que probablemente dice velar por los derechos de los profesores y a la vez da discursos como estos. Soy activista del movimiento por la amnistía y derechos fundamentales y parto por reafirmarme por la ideología guía que es el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Solución política, amnistía general y reconciliación nacional. Y planteando correctamente que la amnistía general no tan solo para un grupo, sino para civiles, militares y policías, al cual yo me sujeto. Además de participar de la marcha, a Quispe Crispín se le ve junto a Orlando Chávez Díaz, identificado por la policía como excarcelado de Sendero Luminoso. La infiltración de sentenciados por terrorismo y activos miembros de Movadef es innegable. No es toda la masa de profesores, pero la utilización política también es evidente. Los seguidores del pensamiento Gonzalo, que sembró tanto terror en nuestro país, buscan más adeptos, tal vez disfrazando su discurso. Las banderas de combate, muchas glorias nos darán. Este
Este video que circula en las redes es del año 2012, es de un fórum pedagógico del SUTEP regional Apurímac. Muchos profesores levantan el puño al cantar la canción que habla de valientes sutepistas que en la lucha caerán, un evento promovido por CONARE. Al ver esta imagen cabe preguntarse, ¿qué está haciendo el Estado para desterrar discursos radicales? En septiembre del año pasado, tras conocer la existencia del mausoleo de Sendero Luminoso, presentamos el caso del profesor Fernando Claudio Olortegui Crispín, detenido por la policía en mayo de 1990 tras un atentado terrorista en San Juan de Miraflores, sentenciado por terrorismo a 10 años de prisión. Cuando salió en el año 2000 tras cumplir su pena, regresó a la docencia y aunque en el año 2010 se dio la ley que prohíbe que condenados por terrorismo enseñen, Olortegui Crispín lo seguía haciendo. ¿Quién es para usted Abimael Guzmán? Mira, señorita, yo le digo, hablar de tal persona, no, Reynoso, a los niños de esa época, si usted no quiere admitir, para el resto del país y para todos es un terrorista. A los niños. Después de hacerse público su caso, supimos que Olortegui Crispín había sido retirado del colegio, pero sorprendentemente no fue sacado de la planilla del Ministerio de Educación. Viernes 2 de la tarde, luego de su hora de almuerzo, Olortegui Crispín regresa a trabajar a la UGEL número 4 de Comas, donde labora nada menos que en el área de recursos humanos. Buenas, una consulta, ¿dónde se puede sacar licencia? Me dicen. Según el reglamento de la ley que regula medidas para el personal docente condenado por terrorismo, estos ya no pueden trabajar tampoco en áreas administrativas de instituciones del Estado. Entonces, ¿cómo logró Olortegui Crispín seguir trabajando nada menos que dentro de una UGEL? Sacaron, usted pidió su cambio, como becario. Porque usted puede hacer recordaje. Usted sabía que es ilegal cuando se tiene una sentencia, ¿verdad? ¿Por qué lo designan a la UGEL? Me sacaron y me estoy trabajando acá. Lo designaron entonces aquí. Olortegui Crispín, condenado por terrorismo, dice que nada tiene que ver con la huelga de los profesores. Yo ahorita estoy trabajando, no tengo huelga, no tengo que ver nada. Si tiene como se llama, tiene ahorita usted viene por la huelga, ¿no? Usted tiene que trabajar, tiene que tratar con los profesores y no sé qué. Luego se negó a seguir hablando. Al salir de su trabajo, nos dimos con otra sorpresa. Olortegui Crispín se encontró nada menos que con la profesora Estela Guillermo Álvarez, la mujer que participó de la elección de Edgar Tello Montes del CONARE en el 2013, quien acompañó los féretros de los senderistas al mausoleo, quien recientemente protestó frente al Jurado Nacional de Elecciones para exigir la inscripción del FUDEF-Movadef. Hasta el año pasado, Estela Guillermo Álvarez también enseñaba en un colegio, pero al igual que Olortegui Crispín, ahora trabaja para la UGEL 4 de Comas. ¿Cómo lo logran, siendo ambos condenados por terrorismo? Muchos de los profesores que hoy protestan por un mejor salario probablemente no conozcan de estos nexos entre sentenciados por terrorismo que pretenden convertirse en la voz de los maestros, de esos hombres y mujeres que sí merecen ser mejor remunerados, pues en sus manos está la educación del país.